Entonces me presento para todos, soy Alexandra Correa, ingeniera de desarrollo de Servinformación para el área Workspace. Me especializo en desarrollo de productos basados en Google Workspace y todos los servicios de Google. El día de hoy les voy a dar este workshop sobre AppSheet. Vamos a empezar entonces a ver un poquito cómo es la dinámica de la sesión de hoy. Vamos a empezar con conceptualización. Entonces vamos a tener un poco de contexto, qué es AppSheet, tipos de licencias, vamos a ver características tanto de AppSheet como de las aplicaciones que podemos desarrollar, ventajas y demás. Vamos a tener un recorrido por la herramienta, conocer un poco los menús. Y al finalizar vamos a hacer un ejemplo sobre un caso práctico que tenemos ya construido para que podamos ver ya en la práctica cómo funciona AppSheet. La idea es que en medio de estas sesiones vamos a tener una parte de preguntas, entonces si van teniendo dudas pueden anotarlas, dejarlas en la sesión de comentarios de la Meet y en las partes de preguntas las vamos solucionando. Listo, vamos a empezar con qué es AppSheet. Bueno, AppSheet es una herramienta que pertenece a Google que nos permite desarrollar e implementar aplicaciones y automatizaciones a partir de fuentes de datos. AppSheet tiene una característica muy importante y que es su mayor fortaleza y es que es no code. ¿Qué quiere decir no code? Quiere decir que no requerimos conocimientos en código, en lenguajes de programación, en la forma tradicional en la que se desarrollan aplicaciones para usar e implementar aplicaciones con AppSheet. Y esto es una ventaja muy grande porque entonces aumenta el alcance que tiene AppSheet dentro de las organizaciones y no solo el desarrollar estas automatizaciones y estas aplicaciones va a ser para el área de tecnología, sino que todos con un conocimiento de las fuentes de datos y con el manejo constante de la herramienta podemos llegar a automatizar y a crear herramientas y aplicaciones con diferentes complejidades y que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Aquí podemos ver un poco el tema de cómo podemos acceder a AppSheet. Generalmente lo hacemos por la web, por un navegador, con una cuenta de Google, desde la dirección www.appsheet.com. También tenemos aplicaciones para iOS y para la Play Store, pero las aplicaciones en móviles lo que nos permiten es hacer testing y uso de las aplicaciones desarrolladas. Como tal, la construcción y el desarrollo de las aplicaciones lo hacemos desde la web, desde la dirección que les estoy compartiendo aquí. Bueno, aquí podemos ver tres características principales de AppSheet. La primera es que las aplicaciones que nosotros desarrollamos son automáticamente responsive. ¿Qué quiere decir eso? Que se adaptan de forma automática la interfaz a diferentes tipos de pantallas. Entonces la podemos ver en computadores, en celulares, en tablets. En los procesos normales o en los procesos típicos de desarrollo, generar este tema de responsive, de adaptabilidad, es un esfuerzo adicional y un conocimiento adicional. Pero AppSheet nos ayuda haciendo todo esto de forma automática y nosotros entonces nos concentramos solo en la construcción de la aplicación como tal y en las funcionalidades. Entonces esto es una ventaja muy grande. La otra es la seguridad. La seguridad de los datos y de las aplicaciones siempre es un aspecto muy importante. Y AppSheet nos ayuda mucho, primero, con la seguridad heredada. ¿Qué quiere decir heredada? Cuando nosotros desarrollamos una aplicación, podemos configurar por medio de correo electrónico como llave qué usuarios queremos que accedan a la aplicación. Es decir, podemos ponerla libre para todo el dominio o si yo tengo datos más sensibles, especificarlos solo para X cantidad de usuarios. ¿Y esto qué logra? Que cuando esas personas acceden, traen consigo la seguridad que sus cuentas
tienen. Es decir, por ejemplo, Google tiene verificación en 2 pasos y otras herramientas para garantizar que Pepito es Pepito cuando accede al correo. Y cuando yo implemento en mis aplicaciones el correo como llave, entonces traigo con Pepito toda esa seguridad y con su correo. Y adicional tenemos configuración interna de la seguridad, que era inicialmente lo que les decía, que podemos escoger y filtrar qué usuarios pueden acceder a nuestros datos y a nuestra aplicación. Y adicional, dentro del desarrollo de la aplicación, podemos filtrar las vistas y la interfaz y decir por roles qué usuarios pueden acceder a qué datos. Entonces, con una correcta implementación de la seguridad, tenemos los datos bastante resguardados. Otra de las características son las fuentes de datos, porque podemos asociar fuentes de datos de diferentes orígenes. Nos vamos a concentrar específicamente en las fuentes de datos de Google Drive y las hojas de cálculo de Google, que son las principales fuentes de datos que podemos relacionar. Tenemos un poco sobre el alcance de las licencias. AppChip maneja 4 tipos de licencias. Tenemos Starter, Core, Enterprise Standard y Enterprise Plus. Aquí está centrado sobre todo en la Starter y la Core, que son los tipos de licencias a los que tenemos acceso con nuestras cuentas de Seguros Bolívar y los subdominios. Más adelante en el demo les voy a mostrar cómo pueden ver qué tipo de licencia tiene. Estas licencias difieren en cuanto a número de usuarios con los que podemos compartir las aplicaciones, que la Starter es 10 y la Core tiene un número ilimitado, pero tienen acceso a las principales características de AppSheet, que es lo importante. Entonces podemos hacer automatizaciones, podemos conectarnos a las hojas de cálculo y a los proveedores de almacenamiento de archivos como Drive, que es la parte más importante. Podemos implementar los controles de seguridad que ya habíamos mencionado anteriormente y tenemos acceso a un correo electrónico de atención al cliente, una mesa de ayuda para solucionar como todos los problemas que tengamos en cuanto al manejo de la aplicación. Listo. Aquí vamos a ver 4 características principales que tienen las aplicaciones que desarrollamos con AppSheet. O sea, iniciando tenemos estos dos que son los datos y las vistas. Los datos, como ya les dije anteriormente, tenemos la gran ventaja de que podemos asociar las hojas de cálculo de Google como base de datos de nuestra aplicación. Eso que tiene que podemos tener una base de datos sin necesidad de conocimientos muy amplios en manejos de bases de datos. Ya con nuestros conocimientos en el manejo de las hojas de cálculo, podemos generar una aplicación bastante compleja. Esta data puede ser personalizable dentro de la aplicación. Las vistas es la parte que se conoce como la interfaz del usuario. Entonces, AppSheet nos provee plantillas para desarrollar estas vistas. Estas plantillas son personalizables en cuanto a colores, a logos y demás. Solo tenemos estas plantillas y no podemos crear plantillas personalizadas. Pero eso no es una limitante en realidad para desarrollar las aplicaciones porque la cantidad de plantillas que tenemos disponible cubre todos los casos de uso que generalmente se crean en una aplicación y con la combinación entre las data y las vistas podemos llegar a hacer una personalización bastante grande de nuestra aplicación. Otra característica súper chévere que tenemos de las vistas es que por medio de la inteligencia artificial de AppSheet se pueden generar también las tablas de forma automática. Cuando nosotros creamos una aplicación, iniciamos con la base de datos. La base de datos es el core de todas las aplicaciones que se desarrollan en AppSheet. Y en ocasiones, AppSheet, por medio de inteligencia artificial, analiza esa base de datos y nos crea tanto tablas como vistas de forma automática, teniendo en cuenta pues, aplicaciones que ya se generaron con anterioridad. Entonces, esto es una ventaja bastante grande. Las otras 2 características importantes de las aplicaciones son el comportamiento y las automatizaciones.
El comportamiento son todas las acciones que podemos configurar sobre la base de datos. Eso se configura en una sección de AppSheet y se refiere como, por ejemplo, copiar, pegar, eliminar un registro y pegarlo en otra tabla, copiar registros en diferentes tablas y demás. Y las automatizaciones son flujos de trabajo o son bots que podemos construir desde temas muy sencillos hasta muy complejos que nos permiten automatizar procesos como el envío de notificaciones, como la generación de informes. Y lo chévere es que podemos implementar toma de decisiones en esos flujos de trabajo y la interfaz en la que se desarrollan esos flujos de trabajo es bastante intuitiva. Entonces no requiere como, no necesita mucha complejidad, como les digo, no es código, sino seleccionar componentes y pues podemos llegar a desarrollar automatizaciones bastante complejas en conjunto con los comportamientos. Toda esta parte de automatizaciones y comportamientos, datos y vistas la vamos a ver más a fondo en el demo. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Alguna apreciación? Como que todo vamos claros. Sí, todo. Listo. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver inicialmente cómo funciona la interfaz de AppSheet. Aquí pueden ver la ventana que nos abre cuando creamos un proyecto. Vamos a tener el nombre del proyecto en la parte izquierda. Vamos a tener un panel de navegación en donde vamos a tener todas las opciones que vamos a poder realizar sobre nuestra aplicación. En la parte central vamos a realizar todas las configuraciones y en la parte izquierda hay una herramienta que es muy útil en el proceso de desarrollo y es el panel de vista previa. Entonces, a medida que vayamos desarrollando las aplicaciones, vamos a poder ver cómo se van estructurando. Incluso tenemos la opción desde acá, no sé si la ven, igual la vamos a ver más a fondo, de escribir diferentes correos para ver desde la vista de diferentes usuarios cómo se vería la aplicación. Aquí vamos a tener, vamos a revisar un poco como las opciones que tenemos en el panel de navegación. Entonces, inicialmente tenemos la información. Aquí tenemos el dashboard donde podemos configurar los datos principales del proyecto, como por ejemplo el logo. Esta parte nos puede llevar a otros de los menús de AppSheet. Y entonces podemos ir desde el dashboard al manejo, donde podemos ver el monitoreo, las versiones y configurar datos de la aplicación que se ven ya directamente en la aplicación como en la implementación como los datos del autor, del desarrollador de la aplicación, configuración de las notificaciones de error, de los administradores y demás. La parte de data, que era la que les mencionaba, es una de las más importantes y es donde manejamos todas las tablas, columnas y demás de la aplicación. Entonces vamos a ver tablas, columnas, en la parte de rebanadas o slides, que son unas tablas virtuales. Entonces esa es otra ventaja que tenemos porque en ocasiones requerimos mostrar o filtrar información y las tablas virtuales no lo permiten, sin necesidad de generar nuevas tablas directas en nuestra base de datos. Son tablas que están solo en AppSheet y que no están asociadas a la base de datos. No están escritas en la base de datos. Podemos ver ajustes de usuario de seguridad sobre las tablas. En la parte de UX es donde manejamos todo lo que son las vistas, que les mencionaba que era la interfaz. Entonces podemos configurar todas las interfaces, podemos ver temas de colores y logos de la aplicación, reglas de formato, opciones avanzadas. Tenemos la opción de configurar las acciones, que era lo que les mencionaba antes, y de realizar las automatizaciones, que es donde vamos a crear los bots a partir de las acciones, o podemos crear eventos o tareas adicionales. La parte de seguridad, entonces vamos a manejar qué usuarios los filtros de seguridad que vamos a tener en la aplicación.
Configuraciones adicionales que son un poco más complejas, como autenticación de dominios, y vamos a requerir obligatoriamente autenticación del correo para los usuarios de nuestra aplicación, o más bien va a ser una aplicación libre. La parte de inteligencia pues ya es un poco para licencias más avanzadas, en donde ya vamos a poder implementar unas versiones más amplias de inteligencia artificial que tiene Apchi, como reconocimiento de caracteres, modelos predictivos para crear bots y demás, pero con inteligencia artificial. Listo. Aquí terminamos la parte de contextualización y conceptos. Y no sé, dudas. Continuamos con la creación del caso práctico. Sí, yo creo que ahí van a salir varias dudas. ¿Alguien iba a decir algo? No. No, todo claro hasta ahora, gracias. Súper, Raúl. Entonces, si quieres, continuemos al caso práctico. Acá todos súper atentos. Aquí, si quieren seguir en paralelo, Alexandra, con el ejercicio, pues bienvenidos. Continuemos. Listo, vale. Entonces, les cuento. Lo que desarrollamos aquí es un caso práctico para desarrollar una aplicación sobre un inventario. Entonces, lo que queremos desarrollar con esta aplicación de inventario es registrar salida e ingreso de elementos, activar o inactivar un elemento en el inventario, crear un acceso personalizado para los usuarios dependiendo del perfil o el rol que tienen en la aplicación, y vamos a tener una vista en la que se visualicen elementos con una cantidad inferior a 5 en el inventario. Aquí podemos ver ya un resumen más específico de los requerimientos o lo que vamos a crear. Entonces, paso a paso, el inicio va a ser crear las tablas, estructurar la data, empezar con la captura de información, registrar las salidas y entradas, restringir el acceso a vistas en función del tipo de usuario, y luego crear la tabla que visualice elementos con la cantidad inferior a 5. Listo, entonces estos son los requerimientos que tiene que cumplir nuestra aplicación que vamos a desarrollar. Como les decía, los datos son la fuente o son el core de todas las aplicaciones que desarrollamos. Es una muy buena práctica, entonces, antes de iniciar con el desarrollo como tal de la aplicación, hacer un análisis y estructurar la base de datos que vamos a desarrollar. Entonces, para esta aplicación, perdón, para esta aplicación, nosotros hicimos el análisis y decidimos que vamos a tener 3 tablas. Discúlpeme un segundo. Qué pena, tomo un vasito de agua. Listo, regresamos. Entonces, para esta aplicación, en el análisis, decidimos que vamos a usar 3 tablas. Vamos a tener usuarios, que cumple con el requerimiento de la visualización de las ventanas por usuario, inventarios, que es donde vamos a registrar nuestros productos, y movimientos, que es donde vamos a registrar cuando se crea, edita o elimina un usuario. Como práctica o buena práctica en estos procesos de desarrollo, tenemos que información como por ejemplo el rol, que va a tener unos datos específicos, debe tener especificados qué datos y sobre todo cómo van a ir escritos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que los roles van a ser administrador y usuario. Los estados van a ser activo o inactivo. El tipo en la tabla de movimientos va a ser agregar, eliminar o editar. Como les digo, esto es una muy buena práctica y siempre es lo inicial, hacer el análisis
de los datos como vamos a iniciar nuestra aplicación. Porque para crear la aplicación tenemos que tener una base de datos construida. A medida que vamos desarrollando la aplicación, podemos realizar modificaciones. Como les cuento, podemos crear tablas virtuales si necesitamos tablas adicionales en la base de datos, pero siempre es bueno como una base para arrancar con el desarrollo de nuestra aplicación. Entonces, ahora vamos a ver cómo es AppSheet. Esta es la página principal de AppSheet, como la pueden ver. Aquí ya me encuentro logueada con mi correo. En esta parte superior pueden ver qué tipo de licencia tienen. Aquí yo tengo Enterprise Plus. Pueden ver sus aplicaciones, qué aplicaciones tienen desarrolladas, qué aplicaciones les compartieron. Pueden iniciar el proceso de desarrollo de una aplicación. Datos de configuración de la cuenta. Mi team es para equipos de desarrollo o áreas. Podemos crear un team y compartir aplicaciones y configurarlo desde esta parte. Tenemos templates, que es una parte bastante útil que tiene AppSheet. Un segundo mientras carga. Que lo que nos ofrece son plantillas de aplicaciones ya desarrolladas para diferentes como casos de usos que se pueden generar en la aplicación. Tenemos una gran cantidad de plantillas y lo que podemos hacer es una copia de estas plantillas y empezar a editarlas para no iniciar desde cero. Estos ya tienen una base de datos creada. Si alguno de estas plantillas cumple con los requerimientos que necesitamos, aquí podemos realizar una vista previa de cómo queda la aplicación con la plantilla. Entonces es una herramienta muy útil. Para este caso vamos a empezar de cero, pues para poder ver cómo se construyen las aplicaciones. Entonces, como les digo inicialmente, empezamos con la base de datos. Aquí pues ya la tenemos construida para efectos del caso práctico. En una hoja de cálculo, un archivo es la base de datos y cada hoja representa una tabla. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo la tabla de inventario con el ID producto, el nombre del producto, el estado y la cantidad. Entonces, manejamos una tabla como se maneja normalmente en Sheets, con los títulos en la primera columna. Tenemos la tabla de usuarios con el correo, el nombre, el teléfono y el rol. Aquí ya tenemos algunos usuarios de ejemplo escritos. Y la tabla de movimientos, en donde vamos a registrar todos los cambios que se hagan en el inventario por parte de los usuarios. Entonces acá vamos a registrar qué usuario realizó el movimiento, qué tipo de movimiento realizó, sobre qué producto, es la marca temporal, es decir, en qué momento del día, fecha, hora, y la cantidad del producto que había en ese momento. Entonces, esta base de datos se las comparto. Esto es una hoja que está disponible. Si quieren seguirme, pueden hacerle una copia al documento. Listo. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de creación de la aplicación. Venimos a la parte de Mis App y le damos crear una nueva aplicación a partir de los datos. Entonces, vamos a crear el nombre de la aplicación y la vamos a llamar inventario. Vamos a seleccionar una categoría, podemos decir que es operaciones. Estos son datos más el dato de categoría es más como de descripción de la aplicación y como ven aquí tenemos que seleccionar los datos. Entonces, en nuestro Drive buscamos la hoja que acabamos de crear. Me faltó una N. La seleccionamos y aquí AppSheet ya está construyendo la aplicación. Disculpa, Alexandra, buenos días. Es que estamos haciendo la copia del archivo. ¿Cuál es la ruta que tienes para entrar a la aplicación? A la aplicación AppSheet. No Sí, te entiendo señora. la pregunta, discúlpame. Sí, la ruta para entrar a AppSheet. La dirección ya te la comparto. Appsheet.com.
Listo, igual es importante que recordemos que esta información nos queda grabada por si nos perdemos en algún paso y demás, vamos a tener acceso para consultar cómo se realizó el proceso. Entonces, aquí tenemos una ventana en la que AppSheet nos quiere como dar una inducción a la aplicación que acabamos de crear. Entonces, vamos a cerrarla. Como les mencionaba, aquí tenemos ya la interfaz de AppSheet. Una vista previa a nuestra aplicación, qué usuario la está viendo. Aquí podemos modificar y cambiar el logo de nuestra aplicación, descripción, nombre, datos que nos pueden servir para que los usuarios finales se identifiquen un poco más o se la identifiquen entre otras aplicaciones desarrolladas. Vamos a empezar entonces. Como les digo, se inicia por los datos. Entonces, ya creamos la base de datos, pero ahora debemos configurarla dentro de nuestra aplicación. Entonces, vamos a ir a la parte de data. Aquí podemos ver que AppSheet ya creó una tabla. Aquí estamos en tablas y aquí vamos a administrar todas las tablas que tiene nuestra aplicación. Ya creó de manera automática, como les decía, con la inteligencia artificial y demás, una tabla que es la de inventario. Nosotros vamos a agregar la tabla de usuarios y la de movimientos. Si se dan cuenta, aquí podemos darle desde la opción nueva tabla y seleccionar la hoja de cálculo, la hoja dentro de nuestro archivo, pero AppSheet ya nos tenía como la sugerencia de los 3 archivos, de las 3 tablas. Adicional tenemos la hoja parámetros, que en realidad no va a ser una tabla, sino que es donde vamos a tener como los parámetros, donde tenemos los parámetros que vamos a usar en estado, rol y tipo. Entonces no es necesario agregarla como tabla dentro de nuestra aplicación. Entonces vamos a ver qué podemos administrar en una tabla. Aquí tenemos en la parte de inventario diferentes opciones. Podemos ver y administrar las columnas. Esta opción nos permite ver el archivo de origen. Entonces, si le damos clic, nos llevaría a la base de datos por si tenemos diferentes bases de datos o perdimos el archivo. Le damos en View Source y nos lleva a la base de datos en la que está relacionada esta tabla. Y en la parte de ver datos, nos muestra los datos de esta tabla, pero ya directamente en una interfaz de AppSheet. Y tenemos también la opción de eliminar la tabla. Aquí podemos ver configuraciones adicionales de las tablas, como más configuraciones avanzadas. Y también podemos definir qué acciones se pueden realizar sobre esta tabla. Porque hay tablas, por ejemplo, que yo quiero que solo sean lecturas, que no se realicen modificaciones ni que se agregue. Entonces yo acá le puedo quitar estas opciones para que solo se pueda leer los datos. Por ejemplo, si quisiera agregar la tabla de propiedades, pues esa tabla sería solo lectura o solo actualizaciones y demás. Aquí podemos realizar esa configuración. Entonces, vamos a ver columnas. Aquí en la parte de columnas, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los tipos de datos de cada columna. AppSheet, usando el nombre de las columnas que pusimos por defecto, selecciona algunos tipos de datos. Entonces aquí podemos ver las columnas y el tipo de dato. Pero nosotros tenemos que realizar esa configuración antes de empezar a hacer las vistas. Siempre es importante, como les digo, estructurar toda la data antes de empezar a hacer las vistas. Entonces, por ejemplo, en la tabla inventario, el estado dijimos que iba a ser activo o inactivo. Es una buena práctica que, como les digo, cuando manejamos estos datos que son uno u otro, establezcamos una lista desplegable, porque si lo dejamos como un campo de texto, entonces permitimos que el usuario escriba activo, pero con A mayúscula, que otro usuario se le fue sin la C y demás.
y esto entonces generaría como confusiones en el momento de los filtros y las vistas. Entonces, cuando en el proceso de construcción de la data identificamos estos datos que ya tienen específicamente estos tipos de campos que ya tienen datos específicos, lo más recomendable es construirlo a partir de una lista. ¿Cómo se hace eso? Vamos a la parte de editar el campo. Aquí entonces tenemos el nombre de la columna, aquí podemos ver si se visualiza y tenemos los tipos de campo. Entonces, AppSheet nos ofrece diferentes tipos, número, caracteres, fechas, email. Para este campo en específico tenemos el que es tipo lista. Y acá podemos agregar los valores. Entonces, vamos a decir que es activo. Vamos a copiarlo de aquí. Y inactivo. Así entonces garantizamos que solo se usen estos dos valores en la interfaz de la aplicación. Cuando se agreguen datos a esta tabla, AppSheet entonces va a validar que pertenezcan a alguno de estos dos. Aquí podemos realizar configuraciones un poco más de estilo. Por ejemplo, podemos decir que en los formularios aparezcan como botones, como listas desplegables. Aquí vamos a dejarlo como botones. Listo. ¿Qué es otra buena práctica que yo recomiendo en el desarrollo de aplicaciones? Aquí tenemos esta opción de guardar, que si bien está en azul, porque quiere decir que hay cambios pendientes. Yo recomiendo que estemos constantemente guardando, porque cuando hacemos este proceso de guardar, AppSheet lo que hace es validar todos los cambios que acabamos de realizar. Entonces, si encuentra alguna alerta o si creamos algún error, tenemos alguna confusión, datos innecesarios o estamos apuntando a una data que no existe, vamos a poder ver las alertas antes de realizar muchas configuraciones y de pronto tener que devolverlos. Entonces, como buena práctica, yo recomiendo constantemente estar guardando los datos para validar que todo esté bien. Si se dan cuenta, acá no tenemos alertas porque nos aparecería un botoncito rojo en la parte de info, entonces podemos continuar. ¿Qué más podemos cambiar de las columnas? Perdón. ¿Qué más podemos cambiar de las columnas? Tenemos esta opción de identificar la llave. Siempre es muy importante identificar la llave en cada tabla, que es un número o una cantidad de letras y números única y que no se va a repetir y que va a identificar cada registro. Entonces, por ejemplo, yo digo que el ID producto va a ser único y va a decir que es la llave. Tenemos la opción de label. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llame en mi interfaz el producto, ¿qué quiero que se muestre? Entonces, si yo lo dejo ID producto, cuando lo llame me va a mostrar el ID producto con sus datos. Pero yo quiero decir que principalmente, aunque por debajo de la aplicación todo lo manejamos con los IDs, me muestra los nombres. Entonces, vamos a poner el label como nombre. ¿Qué otros datos tenemos? Fórmulas. Este es un campo muy importante porque la fórmula nos permite crear campos bastante personalizados. Ahorita vamos a manejar una fórmula para que podamos ver cómo funciona y poder usar temas de concatenación y demás. Podemos decir si el campo se ve o no en la aplicación, porque en el proceso de desarrollo a veces necesitamos campos que son solo para nosotros, para actividades o filtros que tenemos que hacer, pero no es necesario que se muestren en ningún formulario ni demás. Entonces podemos decir si se ve o no, si es editable o no, si es requerido. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que el nombre del producto siempre va a ser requerido. Según Maximum Ball, quiero mostrarles los atributos del metaverso, que tienen como dos categorías, pues lo que les decía, no. Perdón, creo que el micrófono encendido. Que el estado sea requerido y también la cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando agreguemos datos a esta tabla, sí o sí, tienen que agregar datos en ese campo. Aquí tenemos los valores iniciales. Por ejemplo, aquí podemos ver que automáticamente con el nombre ID
AppSheet identificó que era un identificador y usó esta fórmula, Unique ID, que nos permite es validar que solo sea único en la tabla. Entonces, si no, la tendríamos que ingresar de forma manual, pero aquí tenemos, AppSheet la agregó de forma automática. Podemos agregar nombres para no usar los nombres que tenemos acá, sino nombres, si vamos a mostrar los nombres de los campos en el formulario, entonces vamos a usar nombres personalizados, de pronto que se vean un poco mejor, entonces podemos agregar los nombres del campo, descripción, que es para temas de documentación, podemos decir si este campo se busca, que aquí en la aplicación siempre tenemos un asistente de búsqueda, entonces podemos decir se busca. Si se escanea, esto de INFC es para lectura de códigos de barras y de QRs. Entonces, si el campo o los datos del campo se leen a partir de un QR, podemos activar esta opción y lo que hace es que en el formulario o en la parte en la que vamos de crear un registro en esta tabla, aparece una camarita para abrir la cámara de nuestro dispositivo y leer el QR. Entonces, estos son todas lo que se hace a una tabla cuando estamos construyendo la data. No sé si tenemos dudas hasta este momento sobre las columnas y la configuración de columnas. Por mí no, Alexandra, gracias. Alexandra, creo que en la cajita de preguntas tienes preguntas. Ok, déjame reviso. No, no hay nada. No. Yo sí me Para tengo un mí no. poquito, qué pena. Yo sí hice una pregunta también. Dice, Ok. Si cambio la ubicación de la base de datos, debo hacer algún ajuste en la aplicación o la reconoce automáticamente la nueva ubicación. Sí, la aplicación identifica los archivos por el ID y los IDs no se modifican aunque cambies la ubicación. Lo que sí es importante es que mantengas los accesos, o sea, que mantengas acceso a tu base de datos. Más adelante, ahorita más adelante vamos a ver un poco sobre cambios en la estructura de la base de datos, que es un poquito más complejo. Pero en cuanto a la ubicación, sí, AppSheet lo sigue identificando. Gracias, mi amor. Veo por aquí más preguntas. El código QR es porque en ocasiones algunos de los campos que necesitamos, por ejemplo, si yo creo, digamos, en un ejemplo práctico, en un parqueadero quiero identificar un vehículo, entonces no quiero escribir todos los datos y todos los vehículos entonces van a tener un QR pegado en la puerta para que la persona que los identifica solo los busque con la cámara y lea todos los datos del QR. Entonces, para eso nos sirve ese campo. Entonces, podemos identificar si es un QR para que se abra la cámara en el formulario. Listo. Entonces, vamos a realizar esta configuración de tablas en de columnas en todas las tablas que tenemos para ver temas adicionales. Entonces vamos a ver la tabla de usuarios. Por ejemplo, en la tabla de usuarios tenemos que, si se dan cuenta, el correo, por el nombre correo, ya lo identificó como tipo email. Esto nos garantiza que en el momento en el que se registre, pues el campo o el texto tenga una arroba, tenga un .com, tenga la estructura de un email. Aquí, esta va a ser nuestra llave primaria, el correo, pero vamos a usar como label el nombre, para que dentro de la aplicación veamos solo nombres, aunque por dentro estamos manejando correos. Tenemos entonces el nombre que va a ser tipo texto, el teléfono. Aquí podemos ver en los tipos de campo, tenemos un campo teléfono. Entonces, cambio lo podemos hacer tanto desde la parte de edición como directamente desde acá, si no es un cambio complejo. Entonces, aquí hay una lista desplegable y vamos a poner teléfono.
El rol, como les había dicho, entonces vamos a usar la buena práctica de crear una lista. En un list y vamos a usar los roles que ya teníamos predeterminados, que son administrador y usuario. Esto lo que nos va a ayudar es a mantener, eso se llama la certeza de los datos. Aquí vamos a decir que requerido van a ser todos los datos, no vamos a permitir que se agreguen usuarios si no están todas las columnas. Esta columna adicional ya les explico por qué está aquí creada. Eso va más adelante en la tabla de movimientos. Listo. Esta la guardamos y vamos a configurar la tabla de movimientos. La tabla de movimientos tiene unas características especiales. Inicialmente podemos ver que no pusimos ID. Y como les decía, es importante que todas las tablas tengan un identificador único cada registro. Entonces, porque acá no podemos poner el usuario, que va a ser el email de los usuarios, porque pues un usuario puede realizar diferentes movimientos y se va a repetir, ni el tipo, ni el ID producto, porque se pueden realizar diferentes movimientos sobre diferentes productos y se van a repetir. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la tabla original para que podamos ver qué pasa cuando se nos olvidó agregar una columna. Entonces, vamos a la tabla de movimientos, vamos a insertar una columna a la izquierda que se va a llamar ID movimiento. Y lo que vamos a hacer en AppSheet es darle en esta opción que dice regenerar estructura. Nos va a aparecer una advertencia y nos va a decir que las columnas virtuales que tengamos creadas se van a perder. Por el momento no tenemos columnas virtuales creadas, pero entonces por eso digo que es importante el análisis de datos antes de la creación de la aplicación para que no nos pase esto y de pronto perdamos datos o nos demos cuenta ya muy tarde y tengamos que retroceder en el proceso. Entonces aquí le vamos a regenerar. Y aquí ya podemos ver que se creó la columna ID movimiento. Entonces vamos a decir que es la llave. Le vamos a quitar la llave a este. Y vamos a decir que el movimiento va a ser, el label va a ser el tipo. El usuario va a ser tipo email, que es un correo electrónico porque es nuestro identificador de usuarios. El tipo va a ser una lista. Entonces, aquí en parámetros tenemos todos los tipos. Hacer agregar. Eliminar. Y editar. ¿Listo? La marca temporal va a ser una fecha. Entonces acá ya podemos entrar a ver un tema de fórmulas. Entonces vamos a poner un tipo de dato. Como lo que yo quiero es que cada vez que se registre un dato me traiga la fecha actual o en el momento en el que se realizó la actividad, voy a usar una fórmula que me permite traer esa fecha. Entonces, para cambiar una fórmula, vamos a darle clic acá y se despliega esto, que es el asistente de expresiones. El asistente de expresiones es una herramienta muy útil que tiene AppSheet para la creación de fórmulas, porque lo que nos permite es que a medida que vayamos construyendo la fórmula, él va a ir validando que la fórmula esté escrita, si tenemos que llamar campos de otras tablas, entonces si estamos llamando a un campo con un nombre que no es o que se nos fue mal escrito, él nos va a ir generando error y así podemos validar que la fórmula está escrita. Y adicional, tenemos esta documentación que nos trae qué tipo de fórmula o de funciones podemos usar. Esta parte de las fórmulas es como ya lo más complejo que tenemos en AppSheet. O sea, en el proceso de creación de las aplicaciones es como lo que más requiere un poco de lógica.
Y para Alexandra, eso, discúlpame, ¿cómo fue que llegaste a esa partecita? Es que estaba terminando una configuración y no vi. Qué pena. le das clic sobre el campo que quieres editar la fórmula y automáticamente se abre. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos toda esta documentación que podemos decir, si yo quiero un campo o voy a usar un campo tipo tipo fecha, entonces aquí me dice todas las funciones que puedo usar para los campos tipo fecha. Si voy a usar un campo tipo texto, entonces igualmente. Entonces, si yo quiero saber cómo se concatenan, aquí me da un ejemplo de cómo se concatenan cadenas de texto. Concatenar es unir diferentes cadenas de texto en una sola. Y adicional también podemos ir a la documentación de AppSheet, donde todas estas expresiones y toda la parte de creación de fórmulas está súper bien documentada y tienen todos los ejemplos de cómo realizar las acciones. Entonces, para esto específicamente vamos a usar en el tipo de una fórmula que se llama no. Aquí, si se dan cuenta, nos dice que hay un error. No le he puesto el tipo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, S mayúscula. Si se dan cuenta, aquí está escrito no. Y aquí ya no lo valida. Entonces, por eso les digo que es súper útil porque antes de avanzar ya podemos ver si tenemos errores en nuestra fórmula. Más adelante vamos a construir una fórmula un poco más compleja para que podamos ver. Aquí guardamos. Listo. Otro tipo de dato que tenemos que es muy útil en el proceso de desarrollo es cuando las tablas están referenciadas o están unidas. Por ejemplo, en esta tabla de movimientos, nosotros tenemos el campo usuario y el campo ID producto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener datos de la tabla usuario y datos de la tabla producto en este campo. Para eso vamos a usar un tipo de dato que se llama ref. Entonces, esto lo podemos hacer desde la edición. Lo buscamos. Que lo que dice es que hace referencia a otra tabla. Esto es muy útil porque entonces nos garantiza otra vez la certeza de los datos y que lo que tenemos en esta columna sí está en la tabla y no sean datos como aleatorios o que se hayan eliminado. Entonces, aquí tenemos la tabla, este es usuario, vamos a decir que es de la tabla de usuarios. Por eso es muy importante señalar un ID en cada tabla, porque estas referencias se hacen con los IDs. Entonces aquí guardamos y en la tabla, en el campo ID producto vamos a tener una referencia a la tabla inventario, que es donde vamos a tener los productos. Ahora, cuando hacemos estas referencias o estos enlaces entre tablas es donde aparecen las columnas virtuales. Al igual que las tablas virtuales son columnas que no están relacionadas en nuestra tabla, que no están escritas en nuestra base de datos, pero que sí funcionan dentro de la aplicación. Entonces, esto es muy útil porque podemos crear columnas. Entonces, por ejemplo, en la parte en la que se nos olvidó el ID, hubiéramos podido crear la columna virtual de ID, aunque la mejor práctica es crearla directamente en la tabla. Pero si tenemos datos que vamos a crear acá, como concatenaciones entre un campo y otro, o fechas específicas con formatos específicos que no son los que tenemos en la tabla, podemos crear estas columnas virtuales desde esta opción. Si vemos la tabla de inventario, entonces se creó esta columna virtual, es automática, al igual que la row number, no las tenemos que tocar, que hacen la referencia o la unión entre las tablas. Listo, con esto terminamos todo lo de la configuración de la data. ¿Tenemos alguna duda? ¿Sí, Juan Carlos? Una pregunta, ¿esas columnas virtuales se guardan en la data? En la tabla original, no. No, señor.
Esa solo la mantenemos aquí en las tablas Solo es dentro de... presentación. ¿Sí? ¿Cómo dices? ¿Qué Solo es pena? presentación. ¿Es presentación? Sí, solo es presentación, pero igual las puedes usar dentro de tu funcionalidad, como una columna más, como si hubiera estado inicialmente dentro de la tabla. Es Ok, decir, la por puedes ejemplo, crear aunque no la quieras mostrar, pero la necesitas para un filtro específico. Estas columnas virtuales generalmente se crean a partir de fórmulas. Entonces, ok, quieres por crear un ejemplo, filtro específico. a ver si Dime. entiendo. Por ejemplo, si yo pido la edad de alguien y una columna virtual, perdón, si pido la fecha de nacimiento, una columna virtual podría ser la edad que sea calculada automáticamente y sobre esa puedo hacer alguna operación, ¿sí? Perfecto. Esa es la descripción correcta. Eso sería una columna de texto. No, no la necesitas en tu data, solo necesitas la fecha de nacimiento, pero dentro de tu funcionalidad necesitas la edad. Entonces crearías la columna de tal. Gracias. Andrés. Sí, en mi caso no se creó esa columna de related movimientos. Si hiciste la asociación a la base de datos, podrías guardar de pronto, si esta se crea Ah, automáticamente cuando asocias correctamente las tablas. Entonces, por ya, ejemplo, ya me movimiento, faltaba era guardar. Gracias. sí, Sí. listo. ¿Tenemos alguna otra duda de la parte de datos? Yo Por tenía mí una está bien. duda, pero no sé si de pronto ya lo habías dicho, y es esas columnas que son identificadores únicos y que tú definiste como números, ¿pueden ser columnas automáticas incrementales? Sí, señor. Cuando ingresas esta opción, Unique ID, y identificas como número, por ejemplo, en esta está como texto, pero cuando le identificas como tipo número, él lo va creando desde cero en adelante. Te va generando un número de forma automática. Igualmente en este campo tipo texto, nos va generando valores de texto aleatorios Ok. de forma automática. Listo. Entonces vamos a pasar a la parte de las vistas, ya a construir las vistas de la aplicación. Entonces aquí ya podemos venir a la parte de los requerimientos y decir que crear las tablas, ya está. Las vistas, entonces, como les cuento, se manejan desde la parte de UX. Aquí AppSheet ya nos creó una vista por defecto. Vamos a eliminarla para poder crearla desde el principio y poder ver cómo funciona esto. Entonces, vamos a darle nueva vista. Aquí tenemos la opción. Vamos a agregar un nombre. Por ejemplo, esta va a ser la vista de gestión de inventario. Aquí seleccionamos a partir de de qué datos queremos crear la vista. Entonces, vamos a hacerla a partir de la tabla de inventario. ¿Qué tenemos aquí? Las plantillas que yo les comentaba que tiene AppSheet para el diseño de las aplicaciones. Entonces, aquí podemos crear una tabla. En este momento nuestro inventario no tiene ítems, entonces no vamos a poder ver datos. Podemos mostrar una galería, podemos ver los tipos de detalles, un formulario que es una vista solo de crear, o si es una tabla que tenga solo fechas, entonces podemos mostrarla tipo calendario para que sean en un calendario las fechas específicas. Si es una vista de administración tipo dashboard, tenemos gráficas, tenemos, como les decía, todos los casos de usos que se pueden crear en cuanto a vistas. Y lo que nosotros personalizamos en realidad son los colores que se personalizan desde Brand. Aquí podemos escoger qué color, podemos manejar modo oscuro, dependiendo cómo queramos diseñar nuestra aplicación. Igualmente el logo, que ya habíamos visto que en Info también se puede configurar, una imagen de fondo y demás. Imágenes mientras carga la aplicación. Aquí, si se dan cuenta, mientras yo voy haciendo los cambios, la vista previa automáticamente se va actualizando a cómo vería yo, Alexandra Correa, la aplicación. Entonces, para la parte de inventario vamos a dejar la vista tipo D, que es una vista de lista. ¿Qué más podemos configurar aquí? Podemos ordenar por alguna de las columnas de la tabla.
podemos agrupar y contar. Entonces, si yo quisiera agrupar por tipo de producto, por rol, entonces se agrupan. Ahorita cuando tengamos datos podemos ver más a fondo cómo se hacen estas agrupaciones. Podemos configurar los títulos. Entonces, en el título más grande quiero que se vea el nombre del producto, en el segundo título quiero que se vea la cantidad y demás. Temas de imagen. Y podemos agregar acciones, que eso es una parte personalizada que vamos a ver adelante. ¿Listo? Entonces vamos a dejar en nuestra gestión de inventario, ya tenemos nuestra primera lista tipótica. Y vamos a crear una para la gestión de usuarios. Aquí, por ejemplo, podemos ver en display y le podemos cambiar el icono con el que se ve acá. Entonces, si es un usuario, podemos agregar un icono de usuario. Aquí tenemos diferentes tipos de iconos para hacer las configuraciones. Vamos a escoger un icono así al azar para cambiarlo y poder ver cómo se cambia. Y vamos a guardar. Listo. Entonces aquí vamos a empezar con uno de los requerimientos más complejos, que es, por ejemplo, el de filtrar las vistas por rol de la persona. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que en la parte de gestión de usuarios quiero que solo la pueda ver el administrador del sitio. Si se dan cuenta, como aquí en la tabla de usuarios ya hay datos, ya puedo ver aquí los datos básicos. Nombre, rol, como el campo, la tabla tiene campo tipo teléfono y tipo correo, entonces me aparecen estas opciones de enviar email, llamada. Lo que hacen es que en el dispositivo del usuario final abren las aplicaciones de llamada o de email o de mensajes que estén por defecto. Esas acciones las podemos configurar desde acá. Aquí podemos elegir cuáles podemos ver. Entonces yo solo quiero que pueda eliminar los usuarios o editar los usuarios. O quiero que pueda editarlos y adicional llamarlos. No quiero que le pueda. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a poder ver los cambios. Igualmente aquí tenemos acciones adicionales. Entonces, cuando seleccione una columna, quiero que lo lleve al campo, a la opción de editar. Entonces, ya cuando lo selecciona, me lleva al formulario de editar los datos de esa persona. Entonces, como les venía diciendo, la parte de administrador o gestión de usuarios, quiero que solo la vean los usuarios que son de rol administrador. Entonces, vamos a hacer una fórmula. Aquí yo ya la tengo preconstruida y se las voy a explicar. En la parte de display hay una opción que dice show with. ¿Qué quiere decir? Quiere decir mostrar sí. Entonces, aquí nos va a desplegar el asistente de expresiones y lo que tenemos que construir es una fórmula, como lo dice acá, que me devuelva verdadero o falso. Si me devuelve texto, me va a generar error. Entonces, aquí está la fórmula construida. Las comparto en el correo. ¿Qué hace esta fórmula por nosotros? Esta es una fórmula compuesta. Entonces, tiene diferentes herramientas que tiene Aptitude. La primera es esta, que es buscar. Buscar, me dice que buscar user email. Cada vez que yo escribo user email en mayúsculas con el paréntesis, me trae el correo del usuario actual. En la tabla usuarios, vamos a ver que el nombre está bien escrito, ¿sí? El campo, aquí dice email, si se dan cuenta que está generando error porque en mi tabla usuarios yo tengo el nombre de campo correo y me va a traer el rol. Entonces, esta primera parte de la fórmula, esta que estoy señalando en azul, lo que hace es traerme el rol del usuario actual. Y yo valido con este if si ese rol que me trae es administrador y le digo que sí me devuelva verdadero o me devuelva falso. Como les digo, esta parte de construcción de fórmulas puede ser
puede llegar a ser lo más enredado que vamos a desarrollar en AppSheet, pero con el desarrollo constante, con la búsqueda de la información, después del uso, vamos como ya a desarrollar más habilidad en cuanto a esto, ¿sí? O sea, esto crece en cuanto a uso. Entonces, aquí voy a decir entonces administrador si es verdadero o falso. Y lo voy a guardar. Vamos a guardarlo. Entonces, ahí sí se pueden dar cuenta, el asistente de expresiones nos dice que es verdadero. Que es correcta la fórmula, perdón. Entonces voy a hacer un cambio directamente en la base de datos y voy a decir que mi rol es de usuario. Y vamos a actualizar la aplicación para ver si la fórmula nos funciona. Si nos funciona, si se dan cuenta, entre las opciones, como Alexandra Correa, ya no puedo ver la gestión de los usuarios. Entonces ahí ya cumpliríamos el requerimiento de restringir el acceso a las vistas en función del tipo de error. Aquí no sé si tengamos alguna duda, esta parte es un poco compleja. Me cuenta. No, como que van súper concentrados. Listo, vale. Súper. Entonces, vamos a continuar con el proceso. Entonces, vamos a ir a la parte de gestión de inventarios. Uno de los principales requerimientos que tenemos es el de la tabla movimientos. Y es que podamos registrar cuando se editen o eliminen datos en la tabla movimientos. Y lo vamos a registrar, datos en la tabla inventario y lo vamos a registrar en la tabla movimientos. Para eso vamos a hacer uso de las herramientas acciones y automatizaciones. Vamos a crear un POC. Entonces, vamos a ir a acciones. Entonces, inicialmente vamos a crear la acción. Aquí le damos nueva acción. Si bien también tenemos acciones personalizadas, como cambiar estado, cambiar rol y cambiar tipo. Esas son acciones que también tenemos que agregar por el requerimiento, pero vamos a empezar con esto. Entonces, a esta, por ejemplo, vamos a crear una acción que se llame registrar. Creación de inventario. Sobre la tabla inventario. Aquí entonces tenemos diferentes opciones. Como yo sé que las desplegables no se pueden ver en la presentación, lo tenemos por aquí. Estas son las listas de acciones que vamos a presentar para que podamos ver un poco más a fondo qué podemos configurar en AppSheet. Entonces tenemos sobre los datos, podemos decir que agregue una nueva fila en otra tabla, que elimine esta fila, que ejecute una acción en diferentes tipos de filas, pero también podemos dirigirlo a un sitio web, podemos abrir una llamada telefónica, podemos agrupar diferentes tipos de acciones, que es la que tenemos abajo, entonces, perdón, que es la que tenemos abajo, entonces podemos crear muchas acciones y ejecutarlas en un orden. Podemos copiar esta fila y editarla, mostrarla de diferentes maneras. Estas son todas las acciones que tenemos. Para este campo en específico vamos a usar tomar los valores de una fila y agregarlos a otra, de una tabla y a otra. Esta. ¿Listo? Entonces vamos a decir, de la tabla inventario quiero agregar datos en la tabla movimientos. Aquí entonces va a desplegar la opción para que yo seleccione qué campo se relaciona con qué campo. Entonces, el ID movimiento no lo vamos a agregar porque ese lo tenemos de forma automática, entonces no lo vamos a seleccionar. Podemos decir que el usuario, por ejemplo, va a ser el user email, como les comentaba cuando lo escribimos, user email y comillas, lo que nos da es el correo del usuario actual. Vamos a decir
que el tipo en la tabla movimientos va a ser igual. Esta columna, esta acción la vamos a crear sobre crear productos en el inventario. Entonces vamos a usar uno de los tipos que ya tenemos predefinidos, que va a ser agregar. La idea es que lo copiemos tal cual lo tengamos para que no genere conflicto con la lista que ya creamos anteriormente. El ID producto va a ser igual al ID producto en la tabla de inventario. Para llamar columnas de otras tablas, la agregamos entre estos corchetes cuadraditos y tenemos que usar exactamente el mismo nombre que tenemos en la columna de la tabla anterior. Entonces vamos a la parte de inventario y copiamos exactamente como lo escribimos, ID producto, ID producto. Digamos aquí, guardar. Y la cantidad igualmente sería cantidad. Como estamos llamando campos de tablas, entonces los corchetes cuadraditos. Igual aquí nos dice el valor de la columna cantidad. Si lo dejamos sin los corchetes, él lo va a tomar como un campo de texto y va a escribir la palabra cantidad. En este caso, como cantidad está configurado como número, nos generaría conflicto. Aquí podemos realizar igual configuraciones avanzadas. Por ejemplo, si nosotros queremos que esta acción sea un botón, que cuando le dé aquí clic en un botón registre un dato en inventario, podemos configurarlo acá, podemos configurar acciones adicionales, agregar documentación, pero como esta va a ser una acción que se desencadene dependiendo de otra acción dentro de la aplicación, solo vamos a dejarla aquí. Vamos a guardar para verificar que los datos nos queden bien escritos, listo. Una vez tenemos la acción configurada, entonces vamos a la parte de automatización y vamos a crear un bot. Este bot, entonces, lo que nos va a permitir es cumplir con ese requerimiento. Aquí le damos New Bot. Aquí, como siempre, Apps nos sugiere algunos bots predeterminados, pero vamos a crear uno personalizado. Entonces, vamos a agregarle el nombre del bot, que se llame bot, agregar inventario. Vamos a empezar entonces con la configuración del evento. ¿Qué es el evento? Es el disparador, o sea, la acción que va a desencadenar todas las acciones que vamos a... Voy a crear un evento personalizado. Y acá puedo decir el nombre del evento. Puedo decir sobre qué tabla, entonces voy a decir sobre la tabla de inventario y va a decir qué evento va a desencadenar este otro. Entonces puedo decir todos los cambios de la tabla de inventario, agregar, actualizar, eliminar, solo eliminar, agregar y actualizar. Para este caso específico vamos a agregar solo agregar datos a la tabla. Vamos a seleccionar este evento. Entonces, cuando se agreguen datos a la tabla de inventario, ¿qué va a hacer? Eso se configura en pasos. Entonces, como les decía, es una interfaz intuitiva para desarrollar este proceso. Vamos a crear un paso personalizado. Aquí tenemos muchas posibilidades. Tenemos la posibilidad de... Aquí tenemos la posibilidad de ejecutar una acción de las que ya creamos anteriormente. Tenemos la posibilidad de crear un camino, una toma de decisión. Entonces yo puedo decir, si es administrador, siga este camino, y si no es administrador, entonces envíe otro mensaje. Puedo crear un activador de tiempo, puedo llamar un proceso, puedo realizar varios tipos de pasos aquí. Entonces, para este efecto vamos a ejecutar una acción creada anteriormente y acá nos va a aparecer las opciones que tenemos creadas. La que creé es registrar creación de inventario. Pero igual, aquí podemos crear pasos como eliminar, enviar mensajes, notificaciones, crear documentos, enviar correos electrónicos y demás. Y podemos crear muchos pasos. Para este caso específico vamos a crear solo este paso. Entonces, repasando,
cuando se agreguen eventos a la tabla de inventario, vamos a ejecutar la acción registrar creación de inventario, que lo que va a hacer es agregar datos a la tabla movimiento. Entonces vamos a guardar. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una alerta. Las alertas se dividen en dos. La info, las naranjas, que son alertas o errores que encontró AppSheet, pero que se pueden solucionar o que él solucionó automáticamente. Y las de color rojo, que quieren decir que son errores en la estructura que estamos desarrollando y que tenemos que hacer de forma manual. De todas formas, AppSheet nos muestra toda la información, nos dice, mira, tienes un error en tal tabla, podemos dirigirnos automáticamente a esa tabla y corregirlo. Aquí es sobre que no hemos desplegado la aplicación y estamos creando bots. Es una alerta, no es como tal un error. Entonces, aquí ya creamos este bot. Vamos a ir a la parte UX para hacer pruebas. Vamos a ver en la gestión de inventario. Vamos a agregar acciones de edit. Vamos a dejarla de editar. Y vamos a hacer la prueba. Entonces, yo voy a registrar un ítem en el inventario. Si se dan cuenta, como les decía, aquí el ID producto ya me lo generó de forma automática con la fórmula. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, esfero. Vamos a ponerle uno de los dos estados. Yo voy a decir que está activo y la cantidad va a ser 6. Entonces, vamos a guardar. Esto es como lo vería el usuario. Aquí hacemos la sincronización y vamos a revisar entonces la data. Ya podemos ver que acá se registró en la parte de inventario y en la parte de movimientos. Un segundo mientras se sincroniza. Creo que aquí tenemos un error en la configuración del bot. Vamos a revisar qué tiene el bot o qué tiene la acción que no podemos guardar. Bueno, tenemos que guardar los datos. Y un segundo de la tabla inventario a la tabla de movimientos, cantidad. La marca temporal no la agregamos. Bueno, vamos a crear otra acción diferente para ver qué es lo que está pasando. Adicional, en los requerimientos teníamos la acción de cuando se edite un requerimiento, de editar. Entonces vamos a seguir los pasos anteriores. Vamos de la tabla inventario a la tabla movimientos. Igualmente, este es para la parte de editar. Entonces acá lo que podríamos hacer es uno diría, es igual al de registrar la creación de inventario. Pero la diferencia es que en el tipo, entonces vamos a decir que usuario es igual a user email. Y si se dan cuenta, esta parte del user email no es que es sensitive. El tipo es igual a lo que tenemos en parámetros de editar. Y la cantidad es igual a la cantidad. Creo que está así escrito.
Entonces, como les decía, aquí el cambio es que la opción de tipo va a ser agregar. Entonces, solo por esto tenemos que crear una nueva automatización. Si se dan cuenta, aquí podemos administrar muchas automatizaciones de diferentes tipos y podríamos integrarlas, llamar esta en este botón y ejecutarlo en alguno de los pasos. Entonces vamos a crear un evento personalizado con actualizaciones, solo actualizaciones en la tabla inventario, sin condiciones, y vamos a agregar en el paso un paso personalizado la acción de editar. Listo, aquí guardamos. En procesos tenemos una alerta. Ok, parece que tenemos pasos duplicados. Entonces, aquí vamos a eliminar este. Entonces, así lo que tendríamos es, ya como les cuento, la opción o la configuración automática de que AppSheet, cuando agregue o edite datos en la tabla inventario, los registre en la tabla movimientos. Ya tendríamos también la configuración de la visualización por rol del usuario. Entonces voy a volver a ser un administrador para ver todas las vistas. La idea es, esto es una mala práctica. La idea es que cuando finalicemos la implementación, o sea, en el momento de pruebas podemos hacer cambios directamente en la tabla porque ya tenemos pues datos de prueba. Pero la idea es que cuando finalicemos la implementación, por buena práctica, toda la administración de la tabla, podemos extraer CSVs en las configuraciones y todo se haga directamente desde la aplicación para que los únicos que tengamos acceso a la tabla seamos nosotros los desarrolladores y ni siquiera nosotros la modifiquemos directamente. Con eso lo que logramos es dejar un registro en AppSheet de todos los datos. Preguntas, por aquí veo una pregunta. Digamos que en la opción de tipo tuvieras configuradas dos opciones, pero a medida que crece la data necesitas más tipos. Lo que pasa es que podríamos configurarla manual, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente estos campos están encadenados a acciones, a bots, a filtros y demás. Entonces, yo podría hacer una actualización automática si le digo seleccione todo lo que hay en la columna C para tipos, pero por ejemplo, como estábamos hablando en la automatización, se ven solo tipo agregar. Entonces, esas configuraciones específicas que yo ahorita hice manual, agregando la palabra o escribiendo la palabra agregar, tendría que hacerlas de nuevo manual en la construcción de la funcionalidad. Eso ya depende cómo desarrollemos la aplicación. Es la respuesta para Guillermo. Listo, entonces aquí tendríamos los requerimientos principales. Lo que nos faltaría sería la visualización de una tabla o una vista en la que podamos ver los eventos de los productos del inventario que tengan una cantidad menor a 5. Y para eso vamos a ver la última parte, que son los slides, rebanadas o las tablas virtuales. Funcionan igual que las columnas virtuales. Son tablas que vamos a crear. Filtros, en realidad son filtros sobre las tablas, pero se manejan como tablas tal cual, que vamos a crear sobre nuestra data que no están registradas en la base de datos original, pero que la podemos usar para mostrar en nuestra aplicación. Aquí vamos a hacer una que se llame, por ejemplo, filtro. Vamos a decir que a partir de la tabla inventario, entonces vamos a agregar la condición
Entonces, esta podemos crear una columna, una fórmula bastante grande, pero para este caso vamos a usar una fórmula sencilla que sería de la columna cantidad que sea menor así. Perdón, mira aquí. Y lo que podemos agregar es una descripción de la expresión para temas de documentación. Entonces aquí nos está diciendo que es un dato inválido. Vamos a revisar aquí. Espera, a ver qué configuraciones tenemos acá. ¿Ese 5 no tendría que ir como entre comillas, de pronto? No, cuando manejas comillas te refieres a ¿Texto? textos. Ok. Entonces llamamos la columna cantidad. ¿Por qué estamos usando esta fórmula de menor a 5? Porque sí nos devuelve un verdadero falso. Porque nos dice si es menor a 5 o no. Entonces tendría que funcionar. No es un texto válido. No es un Cantidad dato debe ir válido. en mayúscula la C, no sé si lleva. Vamos a ver. No, vamos a ver la configuración que tenemos acá, a ver si tenemos que agregar datos adicionales. Creo, ¿No creo son que el los otros tema, tipos de el tema es corchetes? ¿Cómo dices? Que si no son los otros tipos de corchetes. No, cuando llamamos una columna es con corchetes cuadrados. no, creo que el tema es que en la tabla original de inventario tenemos cantidad como texto. Tienes toda la razón. Justamente esa es la razón. O bueno, esa podría ser una de las razones. Entonces, podemos ir a data, ver en las columnas de la tabla inventario, cantidad, si está como texto, entonces vamos a dejarlo como número. Vamos a guardar, vamos a ir al filtro que estábamos creando. Sí, justamente eso. Perfecto. Aquí ya podemos crear la columna. Y para mostrarla, entonces iríamos a la parte de UX y crearíamos una nueva vista que se puede llamar filtro nuevamente. A partir de aquí ya nos aparece en la tabla filtro. Entonces aquí podemos mostrarlo como tabla. Podemos decidir qué campos mostrar. Bueno, dejémoslas y guardemos. Creo que le puse mayor. Ahí está. Entonces aquí filtros ya no tiene ítems. Si hacemos la edición, hagamos la edición directamente desde la generación. Desde aquí vamos a cambiar la cantidad a 4 y vamos a guardar. Sincronizamos cambios. Y vemos si aparece. Ya la podemos visualizar en la parte de filtros. Entonces así podríamos crear estas tablas virtuales. Como les digo, pues no es necesario que estén y podemos crear filtros bastante grandes. Creo que aquí tendríamos cumpliendo todos los requerimientos. No sé si tenemos alguna duda. ¿Hay más? ¿Todos pudieron crear su aplicación? Hoy están tímidos. No, yo no trabajé en la aplicación, yo haría después la práctica para concentrarme un poco más en entender el tema.
Porque esto realmente es de mucha práctica, se van a cometer muchos errores en la primera implementación. Sí, justamente eso, es de práctica, con el uso y la investigación, vamos a como coger más habilidad, tener más habilidad en cuanto al uso de AppSheet. Y nos podemos dar cuenta que podemos llegar a construir aplicaciones bastante útiles. Súper. Acá nos preguntan, ¿estas apps pueden ser ejecutadas desde navegador sin necesidad de instalar aplicaciones? Yo, Sí. admin, necesito la aplicación, pero un cliente no tiene acceso de equipo compatible. Sí, señor. Como te decía, entonces tenemos la parte de responsive automático y cuando hacemos el acceso, entonces podemos hacer el acceso desde la web o en la instalación de las aplicaciones. Lo importante es que si tienes un filtro de usuario, tengas entonces, estés logueado con el usuario con el que tiene acceso a la aplicación, pero sí la puedes acceder desde la web. También nos preguntan si los usuarios tienen que ser de dominio Bolívar, Nicole. Bueno, uno puede implementar aplicaciones por fuera de su dominio. La configuración ya es temas de manejo interno, es decir, si los permisos de ustedes tienen para implementar por fuera del dominio, pueden hacerlo con sus aplicaciones. Si las restricciones internas al dominio, pues pueden hacerlo solo en el dominio. Vale, gracias. Ernesto, dale. ¿Qué limitaciones tiene AppSheet si yo lo trabajo con mi correo personal, mi correo de Gmail personal? ¿Hasta qué niveles de volúmenes de información o qué limitaciones tiene? Bueno, con tu correo personal, generalmente uno obtiene una licencia estable, que es la básica. Las limitaciones que tienes son la cantidad de aplicaciones que puedes desarrollar, está limitada a 10, y la cantidad de usuarios con lo que puedes implementar, que está limitado también a 10 por el momento. Esa es la licencia con la que nosotros, y a la que todos tenemos acceso con nuestros correos normales, la estándar. Gracias. Pues ya no tendrías acceso a funciones avanzadas como conexiones con bases de datos externas o los sistemas de inteligencia artificial para reconocimiento de caracteres y demás. Pero tendrías acceso, como les decía en la presentación, a todo lo principal, que es lo que vimos hoy. Gracias. Dice Mayra, estoy viendo que no permite más de 66 columnas. En este caso tendríamos que crear 2 hojas de cálculo. Pues sí, tendrías que asociar bases de datos adicionales con el tema de los límites en cuanto a columnas y filas. Obviamente también usando hojas de cálculo de cheat, tienes el límite de filas de chip, que si no estoy mal es de 5 millones de filas por archivo. Igualmente, si ya estás usando o creando una aplicación con 5 millones de filas, pues eso es algo exorbitante. Y la idea es diseñar la data para que no se requiera, pues, no se sobrepasen esos límites. Por eso recalco que lo más importante y el core de esto es construir correctamente los datos. Pero si yo manejo un volumen de más de 5 millones, ¿se permite empezar a trabajar entonces con bases de datos o solamente se puede con Sheet? AppSheet puede integrarse con diferentes tipos de bases de datos, hasta bases de datos como SQL y demás. Lo que pasa es que los conectores adicionales y esas integraciones son para licencias más amplias. Y la idea pues es sacarle el provecho a Google Workspace. Ok, gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Todo quedó claro? Bueno, acá nos dicen, al momento de ingresar la información en el app, se puede incluir opciones de archivos adjuntos y dejarlas en una carpeta de Drive. Sí, nosotros podemos gestionar o enlazar en nuestras aplicaciones diferentes proveedores de almacenamiento. En este caso podemos usar Google Drive.
Por ejemplo, en la creación de documentos e informes y demás, podemos almacenarlos en nuestro Drive. ¿Cómo se ejecuta la app? Es la pregunta. En la parte del despliegue, ya les comparto un segundo. Como tal, ¿cómo se despliega la aplicación? Si quiero que me llegue una notificación automática cuando el inventario esté por debajo de una cantidad, me imagino que está preguntando si es posible o no. Sí, sí lo podrías hacer. Lo que tendrías que hacer es crear un bot cuando se hagan ediciones en el inventario y podrías generar una opción de si la cantidad es menor a X, entonces como en las opciones de la creación de los bots tienes envío por correo, notificación directamente en la aplicación y demás. Entonces ahí podrías configurar. Como les mostraba, hay una parte en la de condiciones donde puedes hacer la configuración. Súper, muchas gracias. Otra pregunta. ¿O se pueden manejar dos o más fuentes de datos diferentes? La integración de fuentes de datos adicionales se puede hacer. Como les digo, lo que tendríamos que tener es una licencia adecuada, pero me parece que no es lo recomendable, porque entonces podríamos llegar a confundir en las vistas. Gracias. Sí podemos hacer cambios en la base de datos, en la data, porque podemos crear columnas virtuales y las tablas virtuales sin necesidad de modificar la fuente de datos, que sería nuestra hoja de cálculo. Que este concepto de columna virtual nos puede confundir un poco porque es diferente de la tabla o el slide, la rebanada, que también es una tabla virtual. La columna virtual es una fila real, es una fila que no es real en la base de datos, pero está en la tabla creada. Las slides en las tablas, igualmente que las columnas virtuales que vimos antes, pero estos son tablas, que fue el último filtro que hicimos de que sea menor a 5 y podíamos ver todos los datos. No está en la base de datos, pero es una tabla sobre la cual podemos construir una vista y también generalmente se crea a partir de una fórmula.
Como les comentaba en la presentación, adicional a los inicios de sesión tenemos la seguridad heredada y tenemos lo que pudimos ver en el demo, que es la seguridad cuando filtramos las vistas y decidimos qué datos pueden ver los usuarios por rol. Eso también es una implementación de seguridad. Entonces, no solo tenemos la opción de los inicios de sesión, sino que tenemos opciones adicionales. Bueno, pues esta parte sí es súper sencilla. En el menú lateral tenemos la parte de UX, es donde podemos ver y crear todas las vistas y toda la configuración de diseño de la aplicación.